Pues les comentaba, muchos de nosotros somos padres. Quiero invitarles a ver, levanten la mano, ¿quiénes son papás? Que ya son padres. Muy bien, perfecto. ¿Quiénes son padres de niños chiquitos? Por chiquitos me refiero menores de 10 años. ¿A alguno de ustedes? Muy bien. Adolescentes, ¿quiénes son padres de adolescentes? Muy bien, están en la mera, ¿verdad? Perfecto. La juventud, ¿quién tiene hijos jóvenes, maduros ya? Jóvenes, muy bien. Perfecto. Sí, acuérdense que la juventud termina a los 70. Entonces no se me empiecen a bajar la mano. Yo por eso soy una niña en pañales. Amigos, estaré compartiendo con ustedes. Quiero decirles que no les vengo a hablar aquí como una experta madre y triunfadora, por supuesto que no lo soy. Tampoco vengo a hablarles aquí como una experta en educación infantil ni psicóloga infantil. Hoy vengo a hablarles como una amiga, como una sierva de Dios que trata de servir a su amado Señor y a compartirles las enseñanzas que nuestro Dios ha dado en su palabra. Como padres, hermanos, nosotros debemos de tomar muy en serio la labor que Dios ha puesto en nuestras manos. Como padres, ninguno de nosotros debería de renunciar a esa hermosa labor que nos ha dado el Señor. Quiero decirles que los únicos responsables de la educación de nuestros hijos y de la formación de nuestros hijos no son los abuelos. Nosotros contribuimos, pero no son los abuelos los responsables. No son los tíos los responsables de educar a los hijos. Tampoco es el hermano mayor. Ya ven que nosotros siempre agarramos a alguien, ¿no? Y a veces es el mayor, pues el que se haga cargo. Tampoco es, mis queridos amigos, ni siquiera la iglesia. No es responsable, ni siquiera la escuela, ni el gobierno. Los únicos responsables de la educación de nuestros hijos somos nosotros los padres, hermanos. Muchas de nosotros, me incluyo, queriendo tener un triunfo profesional, laboral, nos hemos metido y nos hemos embotado en el trabajo tanto que hemos dejado a cargo de la educación de nuestros hijos a la niñera. ¿No es así? La niñera que se haga cargo. Pero hay una tremenda paradoja, hermanos. A la niñera ninguno de nosotros le damos la llave de nuestra caja fuerte donde tenemos los diamantes, ¿verdad? La dejamos en la casa, pero no le damos la llave de nuestra caja fuerte. Si tenemos un guardadito, lo guardamos, pero bien guardado. No se lo damos a ella, pero sí nos atrevemos a dejar en sus manos a nuestros hijos. Y pensamos que es ella la que tiene que ser la responsable. Quiero decirte, querido padre, querida madre, nadie es responsable de la educación de tus hijos más que tú. Y quiero iniciar con el texto de Proverbios 22:6 que dice, ahí lo tienen en su guía, dice: instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez. Soy fruto, mis queridos hermanos, soy fruto de una generación que fue disciplinada. Yo fui una niña disciplinada por mi madre, sobre todo. Mi padre era un poco más ausente. Yo tenía la mejor psicólogo volador, ¿no? Que era la chancla. No, a mí me la podían aventar y pa' colmo tenía una puntería mi mamá, oigan, que sí me daba. Fui una niña criada de esa manera y creo que con la ayuda de Dios mi mamá hizo de mí y de mis hermanos buenos hombres, buenas mujeres. Pero cuando entré a la universidad y empecé a ir a la universidad, estudié, mi primera carrera que estudié fue pedagogía en la UNAM.
me encontré con diferentes teorías de educación, diversas. Paradigmas educativos que nos decían que era un tremendo error disciplinar y corregir a los hijos. Que los hijos eran unos hojitas en blanco, buenas y puras, de tal manera que solamente quien los echaba a perder eran los padres, era la escuela, era la iglesia, eran los amigos, todo el mundo echaba a perder a esa pobre palomita. Y entonces crecí con una ideología opuesta a la que recibí en casa. Así que, como verán, cuando yo tuve a mis propios hijos, estuve en un tremendo debate preguntándome cuál es la mejor manera de educar a los hijos. ¿Tendré que hacerle caso a Montessori, que me decía, deja a tu niño en libertad y que él decida lo que quiere hacer? Si quiere ponerse falda, que se la ponga; si quiere ponerse vestido, que se lo ponga; si quiere que sea de rojo, si quiere que subir o bajar, déjalo, él tendrá que hacerlo. Si quiere ser bombero, periodista, lo que sea. Esa es la ideología de Montessori: deja al niño en libertad, no le coartes su libertad. O ya empezaba yo a escuchar lo que Dios decía acerca de instruir al niño, disciplinar al niño, criar al niño. Estuve en medio de esas dos ideologías, hermanos, y quiero decirles, sufrí porque mi poca fe en Dios me hacía dudar de Él. Y yo decía, pues a lo mejor Rousseau, a lo mejor Montessori, a lo mejor veíamos a Piaget, a Freud, inclusive, ha de tener un poco de razón, decía yo. Pero hoy, hermanos, quiero decirles que el doctor Dobson, que es un psicólogo cristiano, especialista en textos para la educación de niños, Dobson decía que Estados Unidos abandonó el criterio de Dios por dar credibilidad a todas estas nuevas teorías psicológicas y sociológicas que decía, deja al niño, no lo presiones. Y Dobson, un norteamericano, evaluaba que su país había tenido tremendas pérdidas por dejar que esa ideología permeara en todo el país. Hoy, como yo decía, no te vengo a hablar de ninguna de estas teorías. Hoy quiero compartirte precisamente qué es lo que dice Dios, quien creó a la familia, quien creó a los niños, quien te hizo a ti, quien me hizo a mí. ¿Qué es lo que Él dice acerca de la educación de los niños? ¿Quién de aquí quiere tener niños excepcionales, jóvenes excepcionales? Díganme, ¿quién lo quiere tener? Todos lo queremos. Muy bien, no surgen como las margaritas, así que de repente surjan y digan, ¡ay, ya se hizo! No, esto es un trabajo que todos nosotros, los padres interesados, debemos de hacer. Así que hoy quiero compartir 3 pasos que nos marca Dios en su palabra, que tenemos que tomar, que tenemos que dar para formar niños excepcionales. Y el primer paso es, entiende la naturaleza de los niños. Entiende la naturaleza de los niños. Hermanos, muchos de nosotros creemos a pie juntillas que los niños son buenos, nacen buenos y son unos angelitos del Señor caídos del cielo. Y entonces cuando vemos hacer una maldad a un hijo, nos da risa, ¿no? Nos da, ¡ay, mi niño! Este libro que dice tu hijo, tu espejo. No, hay otro libro que dice cuando los hijos mayores avergüenzan a los padres, algo así. Dice que nosotros los padres contamos con mucha gracia cuando nuestros hijos son pequeños y hacen una travesura, ¿no? Y ¡ay, qué crees! Nos rompió el florero que agarró y azorrajó el florero. Ay, no, de veras, qué tino. Y le fue a dar a la maceta de la abuelita que me la había heredado de generación. Y lo cuentan con tanta graciosidad, como dicen, qué cosa tan bonita hizo mi hijo, dice. Cuando nuestros hijos empiezan a ser adolescentes y empiezan a hacer también esta clase de arrebatos,
los padres casi ya no los hablamos. De hecho, procuramos que nadie se dé cuenta. Si nuestro hijo hace una escenita de esas, nunca la platicamos, o sea, ¿cómo crees? Porque en el fondo, hermanos, nosotros sabemos que el producto de nuestros hijos es el producto de nuestro trabajo. ¿No es así? Por eso, cuando ya son grandes y algunos fracasan, otros la riegan, otros meten la pata, pues nos quedamos calladitos. Solamente resaltamos aquel hijo que nos parece muy virtuoso, porque decimos, este es mi hijo, ¿no? Hermanos, la primera cosa que tú debes de quitar de tu corazón es pensar que tu hijo es bueno. Dice Proverbios, ahí en tu guía 22:15, dice: la necedad está ligada al corazón del niño, pero la vara de la disciplina lo alejará de ella. Dice la palabra que nosotros estamos o nacemos siendo personitas necias. Sí, esa ternurita que tú ves de tez hermosa, de ojitos pispiretos, ya es una persona que trae necedad en su corazón. San Agustín, en el libro de sus Confesiones, él comenta y dice que luego de ver algunas manifestaciones de rabia y envidia en los niños pequeños, sobre la supuesta inocencia del niño, dice lo siguiente: así que el niño es inocente, sí, pero solo por la endeblez de sus miembros infantiles, pero no en su ánimo infantil. O sea, San Agustín dice que el niño que te da una bofetada o que te avienta y tú piensas, ay, mira, mi niño me pateó, ¿no? Y dices, mi chiquito, le atinó a la espinilla. Como no te duele, como no es tan fuerte, entonces tú piensas que eso es un berrinche. Pero San Agustín dice, no, lo que pasa es que el niño es inocente solamente porque sus miembros son muy frágiles, son endebles. Pero realmente la intención del corazón del niño es quebrarte la pierna. Te quiere dar con todo. Vean otra declaración de otro psicólogo actual. Dice, este es un psicólogo que no es cristiano, es norteamericano, dice lo siguiente: si le damos a un niño de 1 o 2 años la fuerza de un hombre de 30, sería un asesino psicópata. Cuando usted ve a un bebito rabiando porque no le quieren dar algo, si ese bebito tuviera la fuerza de un hombre de 30 años, lo golpearía. Y eso es lo que San Agustín dice: la necedad está ligada al corazón del muchacho. Si tú quieres formar niños excepcionales, debes de entender que tu niño necesita urgentemente tu intervención para que puedas ayudarlo a modelar su carácter y formar de esa manera un niño excepcional. Los niños no son buenos. No somos buenos. Vean lo que dice Salmo 51:5. Dice: yo sé que soy malo de nacimiento, pecador me concibió mi madre. Desde nacimiento. Romanos dice que no hay bueno ni siquiera uno, y que desde que nacemos nuestra naturaleza está peleada con Dios. Por eso es muy común que nosotros veamos actos de envidia, actos de berrinche de nuestros hijos, porque esa es su tendencia. Oye, tú pasas una semana enseñándole a tu hijo un buen modal y él sale a la calle, escucha una majadería, se la aprende de volada y la dice con tus amigos, con tus vecinos, donde quiera que está, y tú dices, ¿cómo es posible? Bueno, porque su naturaleza es pecadora. Lo primero que tienes que saber, hermano, amigo, es que tu hijo necesita urgentemente la ayuda tuya para encontrarse con su Creador, y de esa manera él pueda corregir las conductas que por naturaleza lo llevan a efectuar actos malos. Ese es el primer paso. Convéncete de eso. Salmo 58:3 dice: los malvados se pervierten desde que nacen. Desde el vientre materno se desvían los mentirosos.
Nadie nos hace malos, hermanos, nacemos malos. Así dice su palabra. Segundo paso, aplica disciplina y corrección. Vamos a continuar con Proverbios 22:15, que ya habíamos leído antes. Dice: la necedad está ligada al corazón del niño. Pero la segunda parte dice: pero la vara de la disciplina lo alejará de ella. Este proverbio tiene dos partes, una positiva y una negativa. En este caso empezó con la negativa. Dijo: la necedad está ligada a su corazón. Pero después viene la parte positiva. ¿Y cuál es la parte positiva? Es que la disciplina puede alejar del corazón del joven la necedad. Y quiero decirte, y hoy trataré lo posible de tratar de convencerte de que tú puedas saber que tu papel como padre, como madre de familia, es aplicar disciplina y corrección a nuestros hijos porque ellos la necesitan. Esta es la parte positiva. Dios ha puesto en tus manos a unas personitas maravillosas para que seas tú, como dije al principio, quien los ayude a modelar su carácter. Ahora quiero decirles y enfatizar, los psicólogos dicen que la corrección y la disciplina no es necesaria. Eso es lo que nos dicen. Ellos nos dicen: tú sé cuate de tu hijo, sé su pana, su brother, ¿no? Su amigo, su amigocho. No seas rígido, no le marques límites, eso nos dicen los psicólogos. Y quiero decirte, pues la psicología no tiene más de 150 años o tal vez 200 años, por mucho que inició con sus teorías. La palabra de Dios tiene más de 2000 años que fue dada a su pueblo. Por lo tanto, quien tiene más experiencia, quien es más antiguo en la educación de niños, es precisamente la palabra de Dios. Y tal vez muchos de ustedes son el resultado de padres que se tomaron muy en serio la cuestión de la disciplina y de la corrección. Y son hombres de bien. Tienes que decidir, mi querida amigo y amiga, tienes que decidir a quién le vas a hacer caso. O te diriges por las ideologías actuales o le haces caso a tu Creador. Yo tuve que tomar una decisión en el camino de mi vida como madre y hoy la tienes que empezar a tomar tú. Debo aclarar que cuando yo me refiero a disciplina y a corrección, no me estoy refiriendo a esos actos abominables de hombres y mujeres que han atentado contra la integridad y la salud física de los niños. No me refiero a eso. Cuando Dios dice que nosotros debemos de ser hombres y mujeres que den disciplina y corrección a sus hijos, jamás quiere nuestro Señor poner ni siquiera un momento de duda en decir: tú puedes abusar de tu fuerza física, abusar de tu pequeño. Como hay historias como esas, hermanos. Tampoco dice que la vara, tomes un bat de béisbol, ¿verdad? Y le des con un batazo para que pueda tu hijo entender. Lamentablemente por estos actos extremos han surgido estas nuevas ideologías, pero quiero decirte, los dos extremos están equivocados. ¿A qué me refiero? El extremo donde tú profieres golpes, maltrato infantil, eso es un acto aberrante ante los ojos de Dios. Y la palabra dice: hay de aquellos a quienes lo haga caer a los más pequeños. Por supuesto, este texto es aplicado a los que son niños en la fe, pero también, por supuesto, tiene que ver con esta cuestión de amar y proteger a los hijos. Y la otra conducta, que es esa conducta permisiva, decir: no quieres, no vayas, súbete, bájate, haz lo que quieras porque te amo tanto que hagas lo que quieras. ¿Sabías? Los dos extremos son extremos verdaderamente peligrosos para nuestros hijos. Tienes que decidir entonces a quién le vas a hacer caso. Así que voy a decirte, ve Proverbios 29:17, dice: disciplina a tu hijo y te dará descanso,
y dará alegría a tu alma. Hermanos, no hay nada más cansado que disciplinar. Es cansadísimo. Tú le estás diciendo a tu hijo ahorita y al rato lo vuelve a hacer y lo vuelve a hacer y lo vuelve a hacer, y llega un momento en que tú piensas que la batalla está perdida. Quiero decirte, el que se cansa, pierde. Tú y yo enfrentamos todos los días nos enfrentamos a nuestros hijos donde ellos quieren decir, a ver quién manda aquí. Todos los días. Decía Juan Wesley en su biografía, que era un tremendo misionero, decía que su madre era una mujer de fe y siempre eran, creo, 17 hermanos, o sea, eran un friego los hijitos de... Y dice que ellos, cada uno de sus hermanos, eran excelentes personas, gracias a la labor que en este caso hizo su madre. Pero él dice que su mamá les repetía una y otra vez alguna lección de vida. Y que algún día él le preguntó, mamá, ¿por qué me dices 100 veces lo mismo? Y su mamá siempre le contestaba, porque 99 no son suficientes, hijo. O sea, educar, criar a nuestros hijos, hermanos, es una cosa cansada. Y muchos de ustedes, yo misma en algún momento quise renunciar a eso. Y entonces lo dejamos con la nana, que alguien más se haga cargo, porque es un chamaco que no entiende. Y quiero decirte, la palabra dice que si tú no tomas en tus manos la disciplina y la corrección, tu hijo no te dará descanso. Tu hijo no te dará alegría. Son tal vez 8, 9, 10 años en los que tú tendrás que poner todo tu empeño para poder criar y educar a tus hijos. Pero si tú no lo haces, tendrás una larga vida para arrepentirte por eso. Es cansado educar, hermanos. Es cansado disciplinar. Pero el que se cansa primero, pierde. Yo tengo un video que di, un testimonio, alguna vez, yo creo que por estas fechas, hace algún tiempo, donde daba el testimonio de mi hijo Jezreel. Aparece en la página de la iglesia. Y quiero decirte, yo estuve a punto de cansarme con Jezreel una y otra vez. Porque mi hijo Jezreel no era un hijo travieso, que fuera peleonero, no, solo era testarudo. O sea, no obedecía. No quería estudiar en la escuela. A los 6 años, hermanos, él llegaba y me decía, mamá, otra vez no hice nada en la escuela, me decía. Y otras veces me decía, mamá, ya está el cinturón. ¿Y para qué está? Porque no hice nada otra vez. Hermanos, fueron días, meses difíciles para mí. Muy difíciles. Yo creía que iba a perder con Jezreel. Y gracias a Dios, el que se cansó fue él. Así que tú puedes hacerlo. ¿Tienes un hijo difícil? ¿Una hija difícil? ¿Piensas, ya no tiene remedio? Todavía tienes tiempo mientras esté bajo tu techo. Una y otra, 100 veces, lo que sea necesario. Y siempre yo decía, Señor, por lo que tú dices, yo voy a creer. Armando me vio una vez tan desesperada que me decía, pues Mireya, estamos en el punto de o le creemos a Dios o le creemos a tus ideologías. Y decidí creerle a Dios. Pero en el camino, hermanos, yo sentía como que Dios no andaba por ahí. Así que disciplina a tu hijo y corrígelo. Y te voy a dar 5 cosas que permiten a todos los padres trabajar eficazmente en la disciplina con nuestros hijos. Velas ahí. 5 cosas. Dios te dio a este angelito, sin embargo, tú dices, ay, ¿qué voy a hacer? Te dio 5 cosas para que tú puedas triunfar y hacer que la disciplina crezca bien en él. La primera, los niños creen en las palabras de los padres. Los niños creen en tus palabras.
Nacieron, tienen esa inclinación. Ellos creen en todo lo que tú les dices. Con el paso del tiempo, hermanos, esta credibilidad a veces se va perdiendo, porque cuando tú le dices, te voy a dar este premio o te voy a sacar a pasear y no lo sacas, él está aprendiendo, mi papá no me dice la verdad. O cuando tú le dices, te voy a castigar por lo que estás haciendo y hace las cosas que tú le negaste hacer y de todas maneras no lo castigas, tu hijo aprende y dice, no, la palabra de mi papá o de mi mamá no vale. Tienes que cuidar tus palabras porque tus hijos siguen creyendo en ti. Hermanos, mi esposo es papá de Nicole y es su papá por la ausencia de su papá, porque no está su papá físico. Entonces él ha asumido esta responsabilidad. Y quiero decirles, Nicole cree en su padre, cree totalmente en Armando. Ayer habían acordado que Armando le iba a dar una mascota de regalo. Eso era lo que ella quería por el Día del Niño. Y entonces la única mascota que yo aprobé, ¿verdad?, fue un pescado. Tenemos un perro así de este tamaño, hermanos. No, hombre, ya quisiera yo que se fuera al mundo de los perritos celestiales, pero no, se va todavía. No, un animalón. Entonces acordamos y fue un pez. Ayer lo fuimos a comprar, entonces le compró una pecera pequeña y ahí están los peces. Feliz con sus pescaditos, Nicole, porque fueron varios de este tamaño, ¿no? Pero hoy en la mañana su mamá, mientras la cambiaba para venirse, le dijo, mamá, no sé, mi hija, yo creo que quería darle una lección de vida, pero Nicole no estaba preparada para esa lección. Y su mamá le dijo que sus pescaditos se podían morir. Entonces ella se angustió y me tocaba la puerta de mi recámara y me decía mamá Yeya, porque yo sí soy su abuela y mamá Yeya quiere decir abuelita, chula, preciosa, ¿no? Entonces me dice mamá Yeya y yo salgo y le digo, ¿qué pasó? Me dice, ¿y mi papá? Se está bañando, por favor que venga mi papá. Ahorita que salga. Y entonces ya yo seguía preparándome y cuando ya me venía para la iglesia me vio pasar y me dijo, mamá Yeya, ¿y mi papá? Le dije, entonces me regresé y le dije, Armando, hay una urgencia, no sé qué sea, pero hay una urgencia, te llaman. Y hermanos, en cuanto mi esposo entró a la habitación de Nicole se soltó a llorar y le dijo, no quiero, papá, que se mueran mis peces. Y empezó a llorar porque ella ya hacía sus peces muertos en media hora, porque su mamá le había dicho, ¿no? Hermanos, mi esposo empleó gran parte de la mañana para convencerla que si ella cuidaba a sus pececitos no se tenían que morir. Nicole creía y cree en la palabra de su padre. Y quiero decirte, tus hijos creen en tu palabra. Aunque tus hijos sean grandes, siguen creyendo en tu palabra. Y si tú cuando dices algo no lo cumples o no lo haces, lo único que estás haciendo es ponerte trabas en esta tremenda tarea que es disciplinar a nuestros hijos y corregir a nuestros hijos. Tercera cosa, segunda, los niños dependen de sus padres para la guianza y protección. Los niños nos necesitan, a diferencia de otros seres de la creación. Hay muchos animalitos que al nacer son autosuficientes, se paran, corren, caminan y hacen todo. Nosotros los hijos, los humanos, necesitamos bastante a nuestros padres. Quiero decirte, nuestros hijos nos necesitan. Por eso la labor que tú realizas es sumamente importante. Si tú estás mal emocionalmente, si tú estás deprimido, enojado, si estás mal, pones a tus hijos en una tremenda angustia porque tú eres quien los dirige. Veníamos de viaje, hermanos, de Chiapas a la Ciudad de México en la autopista Córdoba-Orizaba para la Ciudad de México hace algunos años. Mandy tenía 3 años. Venía él con nosotros en el carro y de repente, abruptamente, era noche, las luces de nuestro vehículo se apagaron totalmente.
Armando tuvo que frenar abruptamente porque ya no veía la carretera. No la veía. Como yo pude, saqué una lamparita que afortunadamente traía en la guantera y le alumbré para que pudiera salirse al acotamiento. Hermanos, cuando Mandy experimentó eso, yo creo que sintió la preocupación de su papá y la mía, y él le decía: papito, papito, ¿tienes miedo? Papito, ¿tienes miedo? Estaba muy angustiado porque si quien lo guía, quien lo protege, quien está con él, tiene miedo, ¿qué sería de él? Hermanos, nuestros hijos nos necesitan. Por eso debemos de estar bien, porque nos necesitan para su guianza. No puedes depositar esa responsabilidad en las manos de nadie más, solamente tuya. 3, nuestros niños desean complacer a sus padres. Hermanos, esto es algo que nuestros hijos buscarán desde pequeños, adolescentes, jóvenes. Quieren complacernos. La opinión tuya sobre ellos, sobre lo que hacen, sobre lo que deciden es muy importante. Entonces, si ellos quieren complacernos, entonces ellos harán las cosas que tú les enseñas y que son buenas. Porque te quieren complacer. Número 4, los niños responden recíprocamente al amor que les damos. Cuando sonreímos a nuestros hijos, cuando los abrazamos, cuando les decimos palabras hermosas, nuestros hijos sonríen. Si tú no has escuchado a tu hijo decirte: mamita, te quiero, qué hermosa eres, qué linda eres, es porque tú jamás se lo dices. No se los dices. Ellos van a responder a tus palabras de cariño. Gaby, que es la hijita de Noé y que creo que es la más pequeña de nuestra comunidad, creo que tiene 5 o 6 meses. Si tú te ríes con esa bebé, la bebé te responde con una risa. ¿Por qué? Porque esa es su tendencia. Hermanos, como tú trates a tus hijos, ellos te van a responder. ¿Cómo te están respondiendo tus hijos? ¿Te han dejado de hablar? ¿De quién aprendieron? Pues de ti. Cuando nuestros hijos nos castigan con el látigo de su desprecio, pues es porque nosotros lo hemos castigado varias veces. Entonces ellos aprenden que esa es una manera de decirle a mi papá, a mi mamá: estoy inconforme. ¿Por qué? Porque los niños responden al amor que tú les das. Y 5, los niños tienen una marcada tendencia a imitarnos. Para bien o para mal, hermanos. Los niños van a amar lo que tú amas, van a creer lo que tú crees, van a perseguir el ideal que tú persigues. Los niños están hechos para eso. Así que los niños en el futuro, sí es cierto, van a ser tu reflejo, tu espejo. Imitamos, hermanos. Hace tiempo leí esta anécdota. Dice que estaba una hija con su mamá acompañándole a cocinar y la hija siempre observaba que su mamá le cortaba la cola al pescado y le cortaba parte de la cabeza, siempre antes de freírlo. Y cada que lo hacía le cortaba la cola y le cortaba la cabeza. Y entonces la hija le dijo: mamá, ¿por qué le cortas la cola al pescadito y la cabeza? Y la mamá le dijo: pues no sé, es que así lo hacía mi mamá. Afortunadamente vivía la abuela. Entonces la hija fue a preguntarle a la abuela y le dijo: abuela, ¿por qué cuando tú fríes el pescado le cortas la cola y le cortas la cabeza al pescado? Y la abuela le dijo: pues es que así lo hacía mi mamá. Y afortunadamente vivía la bisabuela, oiga. Y fue con la bisabuela y le dijo: oye, bisabuela, ¿por qué cuando tú fríes el pescado siempre le cortas la cabeza y le cortas la cola al pescado? Y la bisabuela le dijo: es que el sartén estaba muy chiquito. Ella le cortaba porque no le cabía a su sartén el pescado.
Pero sus hijos siguieron haciéndolo porque imitaban eso. Oigan, yo les corto las 2 puntas al pepino y no sé ni por qué, pero mi mamá sí le hacía y ahí estoy dándole vueltas, no sé por qué. ¿No? Igual a lo mejor no tiene caso, pero nosotros imitamos lo que nuestros padres nos dicen. Tus hijos te imitarán. ¿Quieres que tus hijos vayan por buen camino? Ve por buen camino. Pero si tú eres el clásico padre que le dice a tu hijo, no tomes, no fumes, pero tú tomas y tú fumas, pues realmente estás perdiendo saliva porque tu hijo va a terminar haciendo lo que tú haces. Tú eres una mamá que todo el tiempo está deprimida, que todo el tiempo está llorando, que no tienes iniciativa, que así va a ser el futuro de tu hijo, porque tu hijo va a estar tan triste y tan inseguro porque quien le da la fortaleza y la seguridad vive de esa manera. Nuestros hijos nos imitan, hermanos. Son 5 cosas que te facilitan eso. Aún si tu hijo es un adolescente, cumple tu palabra. Aprende eso. Ahora, vean Efesios 6:4. Dice: y ustedes padres no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. O sea, Dios te ha dado a hermosos seres para que tú puedas edificar y construir un hermoso carácter, hacer de ellos hijos, hijas excepcionales, pero no te da la manga ancha para que tú hagas lo que tú quieras, para que los trates mal, para que según tu ideología. Dice Efesios: críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. O sea, tu límite con tus hijos es la palabra de Dios. Cuando tú y yo violentamos la palabra de Dios, los educamos de manera incorrecta, entonces provocamos a ira, los hacemos enojar. Y por eso no es raro ver ahora que a lo mejor tú mismo, hoy por hoy, pues no tienes una buena relación con tus padres porque ellos fueron autoritarios, fueron personas que no eran congruentes, abusaron de eso. Entonces te quiero dar 6 principios que te pueden servir para ejercer la disciplina y tal vez de esta manera tus hijos no estén molestos contigo. Número 1. Define los límites claramente por anticipado. Hermanos, con hijos pequeños, con hijos adolescentes, incluyendo a los jóvenes, tienes que aprender a poner límites claros. Si tú hoy estás de buenas, le permites hacer una cosa porque estás de buenas, pero mañana esa misma cosa que hizo ahora está mal porque ya estás de malas, quiero decirte que lo único que provocas es que tus hijos no entiendan cuáles son las disciplinas correctas o cuál es la instrucción correcta, porque todo depende de cómo estás de ánimo. Sé claro en tu disciplina. Cuando un niño pequeño tiene que ser reprendido después que el límite le haya sido puesto, no antes. Probablemente nuestros hijos van a cometer un acto equivocado, pero tú no le pusiste límite, no lo puedes disciplinar antes. La disciplina es después. A lo mejor tú le diste permiso a tu hija adolescente a ir a una fiesta, pero no le dijiste a qué horas regresara. La verdad es que no le pusiste límite, lo dejaste abierto. Y si está abierto el límite, pues entonces depende de la opinión que ella considere que puede llegar. Si llega a las 2 de la mañana, pues ni para que la regañes, porque no fuiste claro en tus límites. O un joven, no fuiste claro. Ten claridad en tus límites. Un niño, no debes de brincar esta raya. Entonces el niño ya sabe que la raya es el límite. Puedes disciplinarlo una vez que él pase, pero ya que marcaste el límite. Eso ayuda mucho. 2. Cuando lo desafíen de forma rebelde, responda firme y contundentemente. Todos los días, hermanos, todos los días en casa hay batallas psicológicas, todos los días. Todos los días tu hijo quiere decirte: yo mando aquí yo soy la reina,
Aquí yo soy el rey todos los días. Todos los días. Así que cuando tu hijo te desafíe ante un límite claro que tú pusiste, debes de permanecer firme y contundente. O sea, le dijiste que le quitarías el Xbox, quítaselo. Le dijiste, pusiste el límite. Tu hijo se va a desmayar, va a decir que va a ir al DIF, no, te va a odiar, te va a decir. Inclusive, hermanos, nosotros tenemos que aprender a poner límites a nuestros hijos cuando se dirigen hacia nosotros. Ahora a los niños le quitas el teléfono y te dicen, ¡te odio! ¡Te odio! No debes de permitir que eso pase. No debes de permitir. Tienes que decirle, no me puedes hablar de esa manera porque yo no te hablo de esa manera. Tienes que establecer límites. Sé contundente. La disciplina cansa, hermanos. Cansa mucho. Pero si tú fuiste una persona clara, tienes que ser contundente. 3. Diferencia entre la ira premeditada y la irresponsabilidad infantil. Hay cosas que nuestros hijos hacen mal, hermanos, por torpeza, porque no están listos para eso. Por ejemplo, es muy común que un niño pequeño tire el vaso de su agua en la mesa, ¿no? ¿Quién tiene niños como esos? Yo tengo. Tiraron el agua o tratan de llevar una cubetita de agua por la sala de tu casa recién trapeada, ¿verdad? Y tiran toda el agua. Debes de aprender a distinguir cuando tus hijos están cometiendo un acto equivocado por su impericia, porque no están listos para asumir esa responsabilidad. Tienes que distinguirlo, si no, puedes hacerle daño a tus hijos. Yo jamás, hermanos, de verdad, jamás discipliné a mis hijos porque me hayan roto un vaso, una taza, un plato, nunca. Nunca los discipliné. Yo sabía que ellos no tenían la intención de tirar la taza antes de ir al lavadero. Yo sabía que su codo cuando volteó abruptamente no tenía la intención de tirarme el jarrón que mi abuela me heredó, ¿no? De cristal cortado y esas cosas. No, hermanos, no sabían. Entonces tienes que entender, mi hijo es pequeño. Ahora, muchos de nosotros cargamos hacemos responsables a nuestros hijos de cosas que todavía no están listos para hacerlo. Pero sí diferencia entre la ira premeditada. ¿Cuál es esa ira premeditada? Es esos actos que tu hijo hace atentando directamente contra tu autoridad. O sea, tú le dijiste, no vas a agarrar el Xbox, pero creo que ese ya es viejo, ya no sé cuál sea el nuevo, ¿no? El Atari, el Tetris, no sé. No vas a tomarlo y tu hijo lo toma sabiendo que tú se lo has prohibido. Tu hijo está desafiándote, está respondiendo a tu autoridad. Cuando es así, entonces tienes que ejercer disciplina. 4, tranquilícese y hable con su hijo cuando termine la confrontación. Hermanos, si hay una persona que no debería ejercer disciplina física con nuestros hijos, esas son las personas que son iracundas, que son violentas, que son incontrolables, porque seguramente van a lastimar a sus hijos. Si tú eres uno de esos, no ejerzas disciplina física contra tus hijos, porque probablemente los vas a lastimar. Hermanos, yo no soy agresiva, pero cuando mis hijos me hacían enojar y tenía yo que darles con la vara, de verdad, cuando uno está enfurecido puede no medir sus fuerzas y lastimarlo. Así que tienes que tranquilizarte. Y una vez que estés tranquilo, una vez que tu hijo mismo esté tranquilo, él necesita que tú vayas a hablar con él y vuelvas a aclarar por qué realizaste eso, pero le vuelvas a puntualizar cuánto lo amas. Nunca le digas, ya no te voy a querer.
Eso es terrible, hermanos, y nosotros lo hacemos muy a menudo. Ya no te voy a querer porque eres una niña desobediente. Eso es una agresión. Cuando nosotros decimos eso, por ejemplo, sobre todo a las niñas, entonces las niñas por eso permiten violentos en su vida, porque pues corren el peligro que no los vayan a querer. Y entonces pues si para que me quieras tengo que dejar que me violentes, pues entonces me dejo. ¿Se dan cuenta cómo nuestras palabras pueden marcar el futuro de nuestros hijos? Y número 5, evite las demandas imposibles. Hermanos, muchos de nosotros responsabilizamos a nuestros hijos para que hagan cosas que ellos no pueden hacer, hermanos. No están listos para hacer. Muchos padres nos equivocamos con eso. Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros hemos hecho que nuestros hijos mayores se hagan cargo de nuestros hijos menores? ¿Cuántos de nosotros hemos depositado en nuestros hijos mayores la obligación de que tienen que cuidar, dirigir, guardar, proteger, animar, llevar a sus hermanitos? Hermanos, esa no es labor de los hijos mayores. Hermanos, yo me equivoqué muchas veces con eso. Yo puse en las manos de Mandy la responsabilidad del cuidado de sus hermanos. Hermanos, Mandy no estaba listo para eso, era un niño también. Y muchos de nosotros hacemos eso. No responsabilices a tus hijos de las cosas que no pueden realizar. Debes de medir las cosas que sí pueden hacer. Las madres que ponen a sus hijos a vender en las calles, hermanos, esa es una responsabilidad que ellos no deberían de ejercer. Ellos están para ser cuidados, amados, proveídos, no para llevar a casa dinero. Fíjate cuántas cosas tú has exigido a tus hijos que no les corresponde y lo has puesto en sus manos. Y número 6, permite que el amor lo guíe o te guíe. O sea, haz todas las cosas con amor. Yo sé que tú amas a tus hijos, pero díselos de vez en cuando. Díselo, te amo, te quiero. Eres mi princesa, eres mi campeón. Dile a tus hijos. Son 6 principios que te ayudarán a ejercer disciplina en el temor del Señor, hermanos. Y vean lo que dice Proverbios 23:13. Dice: no dejes de disciplinar a tus hijos. La vara de castigo no los matará. La disciplina física bien puede salvarlos de la muerte. No los va a matar, hermanos. Los puede salvar de la muerte. ¿Sabes? Muchos de nosotros no hacemos esto porque tenemos una vida tan ajetreada. Llegamos a casa tan cansados que nos desocupamos de eso. Hermanos, yo llegaba a mi casa tan cansada que lo que yo quería era esconderme en mi habitación, que mis hijos no me molestaran y que ellos hicieran. Quería dormir, hermanos, y mis hijos no me dejaban dormir. Quiero decirte, es un pequeño tiempo, aguanta, es un pequeño tiempo y después cosecharás paz. Y por último, tercer paso para crear niños extraordinarios, ten en cuenta las consecuencias trágicas, hermanos. La vara y la reprensión dan sabiduría, pero el niño consentido avergüenza a su madre. Así dice Proverbios 29:15. Un niño que no es disciplinado ni corregido, dice la palabra del Señor, avergonzará a su madre. Debo tener una nota aclaratoria en justicia, hermanos. Hay algunos padres que han cumplido perfectamente su labor de enseñar y corregir, pero hay hijos, hermanos, que hay hijos tremendos y que son duros y que no quieren cambiar. Quiero decirte, muchas de las cosas de nuestros hijos lo hacen por voluntad propia y nosotros no somos responsables de eso. Si tú has cumplido con tu labor, no te debes de sentir mal si alguno de tus hijos no lo ha querido hacer o ha querido simplemente no tomar en cuenta lo que tú le has enseñado. No todos los hijos
rebeldes, son producto de una mala educación. No es justo para muchos padres que se han esforzado, pero todos los niños que no han tenido educación son rebeldes por naturaleza, hermanos. Eso sí. Ten en cuenta las consecuencias trágicas, hermanos. Cuando tú no ejerces eso, tu hijo te avergonzará. Recientemente vi, ahora que iba a mi grupo familiar, una imagen que me impresionó, hermanos. Iba un joven no tan grande, yo calculo de unos 30 años, ayudando a un joven que iba a todas luces o ebrio o drogado, pero algo iba así. No podía el joven ayudarlo a caminar, estaba pesado y el otro muy torpe, estaba demasiado tomado si fuera el alcohol. Y atrás de esa imagen venía una mujer arreando a los hijos, porque por supuesto el borracho no se quería meter a la casa, no quería hacerlo. Quiero decirles, qué imagen tan triste me pareció eso. Hermanos, no quieres invertir ni siquiera 10 años para guiar y criar a tus hijos, entonces vas a tener un futuro como ese. Tener que andar metiendo a hijos rebeldes, andarlos buscando en la noche, a las 10, 12, 1, 2 de la mañana, a ver a dónde se fueron. Tienes que aprender a poner límites. Tu hijo piensa que sabe más que tú. Cuando son adolescentes o jóvenes nuestros hijos, de verdad piensan que nos quieren componer la vida. Ahora ya hasta nos quieren decir cómo debemos de pensar, cómo debemos de actuar, porque nosotros no somos nada. Esa es una idea que ellos tienen, no la creas. Tú fuiste puesto para que los guíes. Y si tu hijo te pone una trompa del tamaño del elefante, pues se le va a quitar, porque ¿sabes qué? Te necesita. Ni modo, mantente firme, sé contundente. Vean Proverbios 17:25, dice: el hijo necio es pesadumbre de su padre y amargura para la que lo dio a luz. Pagamos consecuencias, hermanos, por haber rehuido a nuestra responsabilidad, las pagamos fuertes. Y por último, Proverbios 19:18, corrige a tu hijo mientras hay esperanza, pero no desee tu alma causarle la muerte. Corrígelo mientras viva contigo. Ahora quiero darte este dato aterrador. Los expertos decían, los psicólogos, que nosotros teníamos en el pasado, hace como 15 años, 12 años para domar a la fiera, o sea, a nuestros hijos. 12 años en la que podíamos, con luchas, enseñar. Hoy dicen que tenemos solamente 8 años. En el pasado eran 12 años porque más o menos a la edad de 12 años el niño empieza a entrar a la secundaria. Y ya en la secundaria pues hay otras ideologías, otras clases son diferentes. Entonces los niños podían ser influenciados y desviarse. Hoy, hermanos, con la tecnología en las manos de los niños que saben manejar mejor un celular y una tablet que tú, que vergonzosamente tienes que ir a decirle a tu hijo de 10 años, oye, ¿cómo se le hace aquí? ¿Cómo? Y él y te saca del problema. Hoy solamente tenemos 8 años. ¿Tienes hijos menores a 8 años? Ahora que hay tiempo. Es ahora, no es cuando tengan 15, cuando tengan 16, porque sabes que has perdido gran parte de ese tiempo. Hermana, tu éxito profesional puede esperar. Tu carrera, tu escalafón, tu dinero puede esperar. Lo único que no esperan son tus hijos. Hermano, deja de estar fuera de casa. Los varones se han convertido en el clásico hombre que va el niño y le dice, oye papá, lo que diga tu mamá. No, hermanos, no te vayas de tu casa. Tu hijo te necesita. Varón, Dios te va a preguntar a ti. ¿Dónde está tu hija? ¿Dónde está tu hijo? ¿Y sabes por quién también te va a preguntar? ¿Dónde está tu esposa?
tú eres responsable, hermano. No huyas a eso. Ten el valor de decirle a tu jefe: se acabó, no puedo trabajar horas extras porque tengo un hijo en casa, porque tengo una hija en casa. Ten el valor, ama de casa, de decirle a tu jefe: no puedo trabajar más porque tengo una hija, tengo un hijo en casa. Ahora, mientras tenemos tiempo, hermanos, porque los niños no esperan, nuestros hijos no esperan, hermanos. Hagamos esto por amor a nuestros hijos. ¿Cuál va a ser la decisión que vas a tomar hoy? ¿Cuál va a ser? Habla con tu hija, con tu hijo, abrázalo. Aunque no te lo digan, te necesitan. Hermanos, mi papá murió a los 60 años. Murió joven. Mi padre murió joven a los 60 años. Jezreelito tenía 1 año y me hace tanta falta. Me hace falta mi padre. Quiero decirte, tú estás vivo ahora, tus hijos te necesitan. Llámales por teléfono, dales un recado, regálales un chocolate, abrázalos, ámalos, porque los hijos, hermanos, los hijos no esperan. Ponte de pie y vamos a hacer una oración por nuestros hijos. Tal vez ya son adultos, tal vez ya tienen hijos, tal vez ni siquiera tienes hijos, pero vas a tenerlos. Cierra tus ojos y habla con tu Dios. Bendice a tu hija, bendice a tu hijo, bendícelo con todo tu corazón. Dile: Señor, bendícelo, guárdalo, protégelo, bendícelo.